Bienvenidos a Saber Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. En el video anterior empezamos a deducir lo que se le conocía como un concepto matemático geométrico, que era la congruencia en términos de triángulos e incluso de figuras. Ahora, en ese mismo video se explicó cómo construir un triángulo, más bien se recordó esta parte geométrica y se demostró que a pesar de que exista una variación en términos de lo que es la orientación de la figura, la posición que toma, las propiedades se siguen conservando, es decir, los segmentos de su lado valen o tienen un valor congruente entre sí, tienen la misma medida, al igual que sus ángulos, y a este fenómeno se le conoce como congruencia de triángulos. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. ¿Cómo se formaliza? Lo inicial siempre va a ser nombrar los vértices de las figuras a través de letras. Ya lo tenemos aquí, cada uno de los triángulos en este caso tiene 3 letras porque tiene 3 vértices. Y de esta manera ya puedo hacer la seña de lo que son los segmentos, como lo vimos en el video anterior. Ahora, para formalizar esta sección ya vimos nosotros, yo ya lo había construido con base en colores para que señalara. Sin embargo, vamos a verlo desde este punto de vista. Para cada punto del triángulo A, le corresponde un punto equivalente en el triángulo B, es decir, un elemento geométrico tanto de segmento como en punto en sí. Ahorita para no meternos tanto en esta parte, vamos a verlo desde el punto de vista de los puros vértices. Entonces, a ver, muchachos, el punto A, que sería el representante o lo que representa más bien este vértice ahí, ¿cuál es su homólogo? Es decir, el punto que lo representaría en el segundo triángulo para el punto A. ¿El F o podría igual ser el H? El F o el H. Rosy, me agrada este chico. Y es ahí cuando nosotros tenemos que notar cuál realmente era el punto. Si nosotros realmente lo vemos como la construcción real, como lo hicimos en el video anterior, se darán cuenta que este segmento es el que está unido con el de color negro, negro con el rojo. Y aquí está el negro con el rojo, ¿cierto o no? Así que el de la A es el H. Entonces, ¿a B quién le corresponde? F. F. ¿Y el C? G. Por lo tanto, ya podríamos hablar de que el segmento AC, que es esta línea que está de aquí, tiene un homólogo en el otro triángulo, que sería el segmento HG. Estos triángulos fueron construidos de tal manera que la medida es la misma. A este fenómeno se le conocerá como segmento congruente. No sabemos cuánto mide, sin embargo sabemos que es el mismo, ¿vale? Si un elemento es congruente a otro, tiene la misma medida. Y si un elemento tiene la misma medida con respecto al otro, es congruente, ¿vale? Sería una manera de verlo desde el punto de vista de la geometría. ¿Cómo se ejemplifica esta nueva expresión? A través de este símbolo. Es como un igual, como el símbolo de igual. Sin embargo, le vamos a poner esta pequeña seña en la parte de arriba. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Este símbolo significa es congruente a. Por lo tanto, puedo decir que el segmento AB, que es el que está aquí en rojo, lo voy a ya escribir en forma de segmento, es congruente. ¿Con cuál segmento? El HG. El HG no, FH. No, hombre, unos genios. ¿Vale? Por conveniencia siempre va a ser importante nombrarlos en términos del orden alfabético, aunque pues en términos generales pues podría yo ejemplificarlo del doble, ¿no? Bueno, al revés, pero ahorita vamos a hacerlo en orden alfabético, el segmento FH. Ahí está. ¿Qué otros segmentos congruentes hay en nuestros triángulos? Si nos seguimos por lo que dijo, podría ser el azul, que sería CB. BC, ¿no? El segmento BC, Así. ¿a quién es congruente? Con el FG. Con el FG. FG. Ahí está. Y finalmente, El AC el AC, con el HG. el AC con el HG. HG. Ok. Y cuando tú tienes un comportamiento como este, donde los 3 elementos, en este caso los lados del triángulo, son congruentes entre sí, podemos llegar a una conclusión, ¿vale? Que sería la siguiente. Por lo tanto, el triángulo completo ABC es congruente a otro triángulo completo. ¿Cómo se llama ese triángulo? FHG. FGH o FHG. ¿El para qué cosa de quién? A esta característica matemática se generaliza ya para todos los triángulos. O sea, si dos triángulos tienen sus 3 segmentos de la misma medida, es decir, son congruentes entre sí, los triángulos son congruentes. Y se forma lo que se conoce como criterio de congruencia.
¿Qué es un criterio de congruencia? No es otra cosa más que la característica general, indispensable y única para que un triángulo sea congruente con otro. En este caso, para que sea más fácil para nosotros, vamos a denotarlo por las características que formaron esta conclusión. ¿Qué nos ayudó a saber que estos dos triángulos eran congruentes entre sí? Los lados. Los lados, que en este caso pues, son los segmentos. Y a este se le conoce como el primer criterio de congruencia. Pero esto ya es otro nivel. Lo nombraremos de manera relativamente informal como lado, lado, lado. Es como un acuerdo, ¿vale? ¿Y cómo se va a denotar en términos de siglas? Pues simplemente vamos a colocar L, L, L. Es así como ustedes lo van a encontrar en pues, cualquier libro de matemáticas al nivel en el que estamos trabajando. Y no hace otra cosa más que denotar eso. En un par de triángulos cuyos segmentos son los mismos, es decir, coinciden perfectamente con su lado, 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 obviamente respetando su orden, tendríamos que se forman triángulos congruentes entre sí. Lado, 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 denotado por estas siglas, formarán triángulos que prácticamente podríamos decir que son el mismo, nada más que cambió su posición. Lo mismo, pero más barato. Para mayor claridad, vamos a tener de este lado los criterios para que yo pueda construir de este lado, ¿vale? Vamos a retomar la misma idea que estábamos retomando la sesión anterior, ¿vale? Ya habíamos dicho que para formar dos triángulos idénticos, los tres lados eran como el parteaguas. Pero ya habíamos notado una característica en términos de la inclinación que se formaba, ¿cierto o no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo teníamos la información en la sesión anterior? Teníamos dos segmentos, ¿vamos a colocarlos? Teniendo esos dos segmentos ya habíamos concluido que no se formaba un triángulo único y que se podían formar un montón, pero notábamos un patrón, ¿cierto o no? Vamos a colocar los trazos también. 5 centímetros y el dilema era dónde colocaba los 4 centímetros, ¿cierto o no? Así que lo que voy a hacer es pues de la misma manera, ¿no? Utilizar mi compás para poder denotar todas las posibilidades que formarían 4 centímetros en el siguiente segmento. ¡Wow! ¿De dónde vino eso? ¡Wow! La distancia que hay de este punto, cualquiera de los elementos de esta circunferencia o pedazo de circunferencia es 4 centímetros. Así que, pues prácticamente es lo que decíamos, pues no tenemos nada o el parteaguas con que salir. Entonces, si colocábamos otro lado, pues ya estaríamos regresándonos a este. Pero decíamos, ¿qué pasaría si yo pongo una inclinación determinada, es decir, lo condiciono? ¿Se formaría un triángulo único? ¿O no? ¿Cómo? Si yo lo condiciono, o sea, ya tenemos dos lados, ¿no? Uno que mida 5 y uno que mida 4, pero como no conocemos la inclinación, yo lo podría poner en cualquier lugar, así que no se formaría un triángulo único. O sea, que yo decidiera, lo construiría aquí, en otro lugar, en otro país, siempre fuera el mismo, ¿vale? Entonces, te pregunto yo, ¿qué pasa si lo condiciono? Piensa. Se volvería único. ¿Será? Pues sí, si le pone un ángulo en específico ya va a ser un triángulo único. Ok, ¿y estás de acuerdo que ese ángulo tendría que estar definido en este pedazo de aquí, entre el primer segmento y el segundo segmento, ¿cierto o no? Porque ¿de qué serviría que yo definiera el ángulo de este lado si el que me interesa es el que una estos dos segmentos? Sí. Así que tiene que estar aquí en medio, Eso tiene sentido para mí. ¿vale? Vamos a anotarlo. Ahí está. Entre los dos segmentos ya acabo de definir un ángulo único. Entonces ya no hay dilema. Tengo el segmento AB, bueno, lo escribimos al revés, de 5 centímetros. Y luego me dice, ya tienes la medida, pero ahora ya no solamente está el segmento, sino además está el ángulo definido. Así que si yo lo pongo ahí, listo, ya está el ángulo de 30 grados. Y los 4 centímetros pues ya estaban delimitados por la circunferencia que ya había puesto. Así que si yo proyecto esta línea, pues ya diría yo, este segmento de aquí ya está a 30 grados. Y ya conozco que hasta aquí llegan los 4 centímetros. Entonces ya lo puedo poner aquí. Esto mide 4 centímetros. Y ahí está, ¿vale? Ahora te pregunto, ¿qué pasa con el tercer segmento? Pues va a tener una medida y una inclinación X. O sea, ¿yo elijo la inclinación del otro segmento? No, tiene que unir los vértices. Ya estaría definido, ¿no? Porque digo, de aquí hasta acá, pues ya aquí ya terminó. Yo ya no decido lo demás. Así que si yo uno este segmento otra vez mediante una línea, gracias, vamos a ponerle aquí acá. No pinta. Hasta acá me llega el olor a la pobreza.
Listo, ahora sí. Ya este segmento de aquí, este chiquitito de aquí, pues ya no lo elegimos nosotros. Ya se derivó de estas tres características. ¿Cierto o no? Así que a estas tres características entonces formarían otro criterio. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Ah, se me está bajando la presión! ¿Vale? ¿Qué características fueron? Un lado, Un lado, un ángulo un ángulo y otro lado. y otro lado. Entonces, muchachón, ¿cuál sería entonces el nombre de este criterio? Ya te estaba durmiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Criterio LAL. L a L, exactamente, o sea, lado, Lado, ángulo. lado. Exactamente, vamos a anotarlo ahí. Ahí está. Entonces, pregunta, ¿existirán más características que formarían triángulos únicos? Ahorita no lo estamos demostrando como tal con otro triángulo, pero acabamos de hacer una construcción que nos dio a entender que yo teniendo esas tres características y se las proporciono a cualquier persona, sí o sí, le va a salir ese triángulo, ¿vale? Y eso es lo que queremos demostrar, que con características mínimas y suficientes se forme un triángulo que sea único. Por lo tanto, dos triángulos que fueran construidos con estas características van a ser congruentes entre sí, ¿vale? Vamos a continuar con esta misma idea en el siguiente video, pero ¿qué pasó? ¿Si habrá o no habrá más? Y si, ¿qué pasa, profe, si ahora delimitamos un criterio con puros ángulos, sabiendo todas las inclinaciones? Podría ser todos los ángulos o Ángulo, lado, ángulo. o ángulo, lado, ángulo o lado, lado, ángulo. O sea, podríamos empezar a como a combinar, ¿no? A ver si es cierto que nos dan diferentes triángulos o no, ¿vale? Entonces, lo vamos a dejar para el siguiente video. Espero que puedan seguirnos, seguir trabajando con nosotros y pues prácticamente pues es todo lo que vamos a englobar por este video. No nos queda más que despedirles de ustedes y recordarles que hay que compartir, darle like y suscribirse y sobre todo comentarnos sus opiniones, que es lo que como más nos importa, ¿vale? Entonces, y sobre todo no olviden que para resolver problemas de explicitación de los criterios de congruencia de triángulos, basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. ¿El para qué cosa de quién? Nos vemos.